predicadora María del Socorro. Bienvenida, María. Gracias. Buenos días. Bendecidos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de estar hoy en tu casa. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, porque nos has ministrado a través de la alabanza. Tu presencia está en este lugar. Hoy oro, Padre, para que sea ministrada primeramente mi vida a través de tu palabra, por este maravilloso privilegio que me hace el día de hoy de compartirla. Habla, Señor, a cada corazón. Dispongo mi mente, mi ser, mis labios, para que tú hables, Espíritu Santo, en esta mañana. Y esta palabra sea viva y eficaz y puesta por obra para bendición de nuestras familias. Amén. Bueno, hemos venido hablando sobre ¿qué tema? Las familias. Bueno, tengo ese privilegio hoy y tengo el tema que el Señor me dio durante varias semanas: cómo podemos bendecir las familias. Y papá me dio un personaje, pero después me lo cambió, que tal vez algún día tenga la oportunidad de compartirlo porque es poderoso, pero le voy a decir cuál es para que usted lo lea y sea bendecido y sean bendecidas sus familias. Es la vida de José como padre, como cabeza de familia. Pero después el Señor me dijo: no vas a hablar de José, vas a hablar de otro personaje. Y para ello es importante que nosotros hoy no vamos a aprender algo nuevo, porque lo que vamos a hablar lo conocemos. Pero como ¿cuántos han pasado por esta situación que llegan a la clase o en la universidad, en el colegio, en el aula, y le dicen: quiz, saque la hoja? Pues hoy es el quiz, saque la hoja. Porque lo que aquí está, ya lo sabemos. Ya nos lo reveló el Señor en su palabra. Entonces la parte siguiente es no cómo voy yo, sino cómo estoy yo frente a esta. Bueno, entonces para esto es necesario irnos al origen. Si vamos a hablar de las familias, ¿quién es el autor de las familias? Y esto Anita nos estuvo tocando algo sobre esto en la prédica anterior. Y dice que la palabra nos dice: el autor de la familia es Dios. Él la pensó, la diseñó, la instituyó y la estableció. ¿En dónde? En el Edén. Vamos a Génesis 1, 27, 28. Génesis 1, 27, 28 nos dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miremos estas dos palabras que nos dice
estos versículos y dice, o estas dos funciones o propósitos que tenía esa familia, y era fructificar. Y cuando decimos fructificar, a nuestra mente solo llega fruto y cantidades. Pero metámonos un poquitico más, ¿qué significa fructificar? ¿A qué hace referencia ello? Y hace referencia a utilidad, a beneficio, identidad, propósito. O sea que en esta palabra fructificar Dios estaba dando ya unos parámetros muy definidos y muy claros. ¿Para quién? Para la familia. Adán y Eva no tenían hijos todavía. Y esto que nos dice estos dos versículos fue la concepción perfecta de Dios para la familia, que no se cumplió porque el hombre cayó. Porque el enemigo se metió, como siempre lo sabe hacer, en los propósitos que Dios quiere establecer, de perfección y de santidad. Y como es el padre de engaño y de mentira, sí que lo sabe hacer. Entonces, fructificar me habla de identidad, propósito, destino. ¿A qué apuntaba este fructificar entre ellos? Yo me imagino que Dios estaba pensando, yes, hombre, mujer, tengo un propósito para ellos. Pero es necesario que en el proceso para fructificar haya una maduración de relación. Para que después que llegara, entonces yo puedo ver aquí que Dios no es de casualidad, es un Dios de orden. Dios no creó al hombre y luego empezó a crear el resto de cosas. Fue cosa por cosa y en orden. Y por último, nos hizo los más bellos. Nos hizo las bellas y los bellos, las princesas y los príncipes, para que formáramos una familia con un propósito. No se da en el Edén. Y miramos todo lo que pasa y los cuenta Génesis. ¿Qué pasó después? Que todos ya lo conocemos. Cuando ha pasado el proceso o el propósito de fructificar, ¿cierto? Estando en ese proceso de madurar en relación, y no solo era la relación vertical, porque Dios quería perfeccionarla verticalmente, sino horizontalmente, para que llegara el segundo propósito, pues qué bendición. Pero déjeme decirle en esta mañana que así se haya cumplido propósito por el cual Dios inició la familia en el Edén, sí lo podemos en tu casa y en... Para ello, ¿qué es necesario? Bueno, después de fructificar, dice, la segunda acción era multiplicaos y llenad la tierra. Porque el propósito no era que quedara Adán y Eva solas. Y para ello había diseñado un propósito hermoso, para que esto se llevara a cabo en el orden de Dios. Esa segunda acción de multiplicaos y llenar la tierra es la acción de aumentar considerablemente un número, en este caso descendencia. Hoy hablábamos en la escuela sobre la sanidad sexual. ¿De dónde provenía? ¿Quién la creó? ¿Para qué la instituyó? Y desde aquí Dios ya tenía fríamente calculado ese proceso. El proceso que Dios diseñó para esta área de nuestras vidas, así nosotros hayamos llegado después de mucho tiempo, está vigente. Está vigente para sanar, para que esa descendencia tuya y mía no tengan maldición.
Cierto que, bueno, de pronto los papás jóvenes no estarán pensando en nietos. Yo ya sí. Juan se ríe. Yo me voy a reír unos años después, así como él se ríe hoy. Aleluya. Bueno, ¿sabe por qué? Porque ese fue uno de los propósitos de Dios. Y déjenme decirle, jóvenes, los que están conectados, los que están aquí, que el ser papás es un propósito divino de Dios. Respetable que tú en este momento no quiero, pero es el diseño que Él dio. Qué bendición. Respetable aquel que decide no tener sus hijos. Pero ¿qué puedo decirle? Cuando Dios me bendijo con 2 naturales y 1 no natural, puedo decirles que qué bendición. Y le doy gracias a Dios porque me dio ese privilegio, porque inicialmente no podía tener hijos. Él me los dio. ¿Qué quería Dios en el Edén? Una descendencia santa para Él. Ese fue el propósito inicial de Dios. Luego les dijo, sojuzgar y señorear, acción de someter, direccionar, resolver sobre las circunstancias que Dios estaba colocándolos allí en el Edén. Y si Dios estaba dando esta misión es porque Él nos creó y sabía que teníamos toda la capacidad para hacerlo. Tú y yo tenemos la capacidad de administrar familias sanas, de trabajar por ellas, de proyectarme para ellas. Dios siempre piensa generacionalmente. Vamos a mirar una diapositiva rápido, el mapa, por favor. Hoy el Señor me dijo, Abraham, conocemos la vida de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, vamos a recordar algo. También quiero contarles, o los que han leído hacia atrás, o el comienzo de Génesis, que hubo un personaje importantísimo. Cuando Abraham ejecutó la tarea que Dios le asignó, antes de él hubo personas muy claves. Y era, vamos a mirar aquí, ¿qué pasó? Dios se Taré, que fue el papá de Abraham, le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que está acá, cerca al Golfo Pérsico. Le dijo, vas a salir. Dios no llamó a Taré, no se lo dijo a él. Pero aquí, como dice la pastora, vamos a especular un poquito. El plan de Dios ya estaba dado. Y puso en el ser de Taré salir de Ur. ¿Y sabe por qué debía salir de Ur? Ur era una ciudad extremadamente rica económicamente. Tenía muy buen comercio. Pero era una ciudad apartada de Dios, perversa. Sin embargo, recordemos que después de Noé, las familias fueron esparcidas por la tierra. Y gente que amaba a Dios, que lo que fue sembrado en el corazón no se perdió. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ahí en Ur, para mí Taré fue del puñado poquito que conservaba la palabra de Dios en su corazón. Entonces Dios puso en su corazón el deseo de salir, y la palabra me dice que tomó Taré a Abraham y salió para Canaán. Y él coge y se va y llegó a Aram. Y ahí se radicó. Y ahí murió.
No pierdan de vista este mapa, por favor. Sale de Ur, llegó a Harán. Vamos a la segunda diapositiva, por favor. ¿Por qué Dios siempre piensa generacionalmente? La línea. Noé. ¿Quién fue Noé? El tatarabuelo. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Regaron la tierra. Pero después de Sem llega Nacor. Sem era bisabuelo, Nacor abuelo de Abraham. Taré, el padre de Abraham. Y luego viene en línea Abraham, que después Dios le cambia el nombre de Abraham, padre de multitudes. En esa misma, o sea que Abraham eran 3 hermanos, Abraham, Nacor y Harán. Harán murió muy joven, murió antes que su padre. Y Harán era el papá de Lot. ¿Ustedes se acuerdan con quién salió Abraham? Con Lot. Entonces déjenme recordarles algo. ¿Qué pasa en las familias cuando no tenemos hijos y tenemos al sobrino mayor? Nos volcamos sobre el... ¿No lo ha hecho? ¿Es nuevo? Lot quedó sin papá. Y Taré, ¿qué dijo? Cuando salió Taré del Ur, dijo, venga Lot, ¿por qué? Porque era su nieto, el hijo de su hijo, el que había muerto más joven. Y cogió a su hijo Abraham y se llevó a su sobrino, a su nieto Lot. ¿Para dónde? Para Canaán. Luego, Abraham consigue esposa, Sara, Nacor, Milca. La palabra no me dice la esposa de Aram. Y de Sara está el hijo de la promesa y la ayudita. Ismael e Isaac. De Isaac viene Jacob, que después Dios le cambia el nombre, Israel. Y Esaú, y conocemos perfecto la historia de esa familia. Y de allí, ¿qué salen? De Israel, 12 tribus, el pueblo de Israel. 12 tribus, ¿usted se imagina la cantidad de gente? Aquí vemos que Dios piensa en grande generacionalmente. Pues Dios está pensando eso contigo y conmigo. Pero es necesario cumplir unos requisitos. Eso no es gratis. 12 tribus. De las 12, no todos fueron notables. Hubo gente en el anonimato completo. Tribus. Pero sí hubo tribus como Leví. ¿Quiénes de allí? Aarón, Moisés, Elí y Juan el Bautista. En tribu de Judá, el rey David y Jesús. La tribu de Dan, Sansón. La tribu de José, Josué, Gedeón, Samuel. Benjamín, Saúl, Esther y Pablo. ¿Es Dios generacional? Dios con esto me muestra y nos muestra en esta mañana que no somos improvisados. Dios es Dios de orden. Él planea, ejecuta. Él no llega tarde ni después. Génesis 12 del 1 al 3, que nos dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se lo dice Dios a Abraham estando ¿en dónde? En Harán. Y es necesario que nosotros aprendamos a honrar al antecesor, porque a veces está detrás de las bambalinas. Acá siempre hablamos de Abraham cuando hablamos de Taré. ¿Qué hizo Taré? Taré hizo una tarea. Tal vez hubo muchas circunstancias que le impidieron a él quedar atorado en Harán, porque esa no era lo que él tenía en su corazón. Pero como Dios es un Dios de propósito y cumple, así tú no te prestes en las manos de él, los va a cumplir. Entonces Dios le dice a Abraham, bueno, ahora sí Dios se le presenta a Abraham y le dice y le habla quién era él, quién ha sido para Taré y para su familia, porque estoy segura que cuando él estaba en Harán, él llamaba a Dios y había conocido. Y recordemos que en esta cultura era de generación en generación, porque no tenían esto. Es la promesa. La condición para Abraham, ¿cuál era? Obedecer a Dios. ¿Y esto qué implicaba? Le implicaba dejar su tierra, sus amigos, sus costumbres, la comodidad, la posición y creer. Por eso es uno de los seres de la fe, que Dios iba a cumplir. Tú y yo conocemos mucho de la palabra. Yo creo que Dios es suficiente para mi situación, para mi casa, para mi hijo, para la lucha que tengo en casa. Porque mientras esta semana yo oraba al Señor y le decía, Señor, yo no conozco la situación de cada hogar, pero tú sí. Y sentía dolor en mi ser. ¿Sabe por qué? Porque yo también he tenido lucha en estos días anteriores. Y aquí está un hijo que no me podrá dejar mentir. Y no son luchas fáciles, porque cuando están chicos, tú los llevas. Y ellos van donde tú vas. Pero cuando están grandecitos, y cuando de pronto estudiamos leyes, con amor lo digo, con respeto a mi hija, ¿cómo nos envalentonamos? Mírame, tengo mis derechos. Yo le dije a mi hija, Dios te va a llevar a ser una abogada exitosa y no tienes idea. Pero lo que está sembrado en tu corazón desde niña es la ley pura. Y de esa depende la distorsionada ley que tenemos en nuestro medio. Si tú te pegas del árbol, si tú te pegas del que la creó, por Dios. Y ese es el propósito. Dios te va a hacer exitosa. Y Dios quiere que seas exitosa. Pero el primer propósito de Dios, naciste para hacer la alabanza de su gloria. Juan Esteban nació para hacer la alabanza de su gloria. Y el que me escucha si está conectado, naciste para hacer la alabanza de su gloria. Antes de ser el mejor profesional en comunicación, el mejor profesional en mercadeo, la mejor abogada exitosa, eres una hija de reino. Y hay propósito y destino. Y tú y yo, papá, somos los llamados a ser Abraham, a creer. Tal vez no la tenga clara. Avanza, caminemos hacia ese destino para esa familia. Dios estaba llevando a Abraham
establecer familia o una nación moral y entregada a Dios. Nación marcada con amplia trascendencia hasta hoy. Israel, desde el 48, desde el 40, es la nación que más rápido ha constituido mundialmente. Ah, no, es que son judíos, que tienen la bendición. ¿Lo decimos? Tú y yo no somos judíos genéticamente porque no venimos de ese linaje genético ADN, pero sí el linaje espiritual. ¿Sabes por qué? Vamos a Gálatas. Gálatas 3, 6, 9. Y esta sí que me gustó cuando el Señor me la colocó ahí. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿son qué? ¿Tú y yo somos qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas. ¡Ah! ¡Qué gol! ¿Sabe por qué golazo? Porque usted tiene la autoridad para decirle al enemigo que está arrastrando a su familia y a su hijo, espere tantico, su merced. Así no es. Pero para que usted y yo hagamos eso, tenemos que ponernos en línea. Porque Dios es un Dios, ¿qué? De orden, de proceso. Y siendo un Dios grande que pudo haber hecho el universo en un día, me dio ejemplo. Dios es bueno, no está perdido. Hay dos palabras importantes para tener en cuenta y que Abraham lo vivió. Lo vivió con su papá. No sé si pudo haber conocido a su abuelo, no sé, porque la Biblia no hay muchas cosas que no nos las dice. Pero en la vida de Abraham hubo un legado. Legado va más de lo invisible. El legado va más a lo intangible, bíblicamente. Porque si yo me voy al tema plano de la ley, legado y herencia, tienen mucha relación. Pero espiritualmente, el legado va más a lo invisible, ámbito espiritual, enseñanza de la palabra de Dios. Josué 1:8, ¿qué me dice? Lo conocemos. Consejo, testimonio de vida, vida de oración, adoración, obediencia, perdón, unidad, amor. Si pudiéramos hablar de cada una de estas. ¿Trajo la hoja para el quiz? Tomemos algo, una sola. Unidad. ¿Está usted en unidad con su esposa? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Esposa desautoriza a papá? Así no se lo diga de frente. ¿Cuál es el modelo que yo estoy dejando a mis generaciones? Abraham marcó una descendencia. ¿Cómo estamos marcando la nuestra? Con este legado. Porque está muy bien la herencia y tú y yo trabajamos y muy seguramente heredarán bienes, riqueza, lo que usted tenga en ese momento. Pero finalmente, ¿eso qué? Perecerá, se heredará. Pero el legado trasciende. Así la herencia se acabe porque no la supieron, no se les enseñó a manejarla. Se acabó.
Pero el legado no se acaba. El legado firme, el legado que tiene la buena base, corre generacionalmente. Y ahí estás marcando generación. Pueden existir circunstancias. Miren, Dios me hablaba hace unos meses que mi hermana estuvo acá, viviendo conmigo y ayudándome, y la bendigo por haberme ayudado. Yo sé que tengo una tarea junto con mi esposo para la familia que Dios me dio. Mi primera familia es la de mi madre, y mi papá y mis hermanos. Mi segunda familia, la que yo ya formé. Muchas personas tienen la bendición de venir de generación en generación con papás temerosos y con muchos temas resueltos, espiritualmente hablando, pero no siempre pasa así. Y entonces, ¿baila? No. Ahí es donde tú y yo estamos llamados, a marcar ahí. Y tengo la posibilidad de mirar atrás. Yo le dije, Señor, quiero ser, hoy es tú y yo instrumento de bendición para las familias. Y yo me encontraba con un cuadro muy triste de mi casa. Una familia, una hermana con adicción al cigarrillo, pero extrema, en extremo. Un hermano con adicción al alcoholismo, alcohólico. Y de las heridas del alma, ni las digamos. ¿Y yo qué estoy haciendo? Y yo le decía, Señor, ¿y me estás poniendo a hablar de esto? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Que siga la puerta? Legado. Déjeme contarle que la herencia tiene herederos legítimos o herederos por testamento. Yo puedo dejarle a alguien que no es mi heredero y le puedo dejar. Pero tienen que ser legitimados los dos. En el legado trasciende. No necesariamente tiene que ser el legítimo, porque Dios te ha puesto frente a personas que no son tus hijos. Tal vez es un sobrino, tal vez es un amigo, o tal vez es Dios alguien que puso en tu vida para que dejes un legado y lo marques para que Él pueda marcar sus generaciones. Entonces sí, hay una diferencia entre legado y herencia. Y debemos esforzarnos, y no está mal la herencia, porque hay que enseñar a esos hijos que hay que saber administrar y ganárselo. O estarán de pronto pensando que mi papá y mi mamá enfilen. Dios es fiel y el Dios de Abraham es mi Dios. Yes. Y conocemos cuántas bendiciones hay en la palabra para mis hijos, y me las sé y se las proclamo. Pero yo le digo, ¿todas las heridas necesitan los mismos tratamientos o las enfermedades? Ah, el cáncer una cura y ya. Es delicada. Déjame decirle también que aquí pasa igual. Yo tengo que empezar a mirar orígenes de heridas. El Espíritu Santo conoce lo profundo, y si tú le pides, Él te muestra. Lo que pasa es que a veces nos da miedo que nos muestren, porque tengo que estar bien parado. ¿Y sabe por qué? Porque mi adversario, a ver si, entonces, no, de nada, está quieto, lo dejo quieto, ¿sí?
Pues él está trabajando 7/24. Usted duerme y él sí está mirando cómo va a destruir su vida, su familia. Y entonces, ¿yo qué hago? Me conformo con lo que sé y declaro la palabra que me sé sobre mis hijos sin haber solucionado los problemas de atrás. Cerrar las puertas que tengo que cerrar y ponerlos en orden y en cintura. Yo sé que entre nosotros hay familias enfrentando situaciones difíciles porque Él me las mostró. Y yo necesito estar muy bien paradito para decirle a mi hijo: a Dios se ama conforme a la forma de Él. A Dios le sirvo a la forma de Él. No solo basta mi intención de servirle. ¿Cómo estoy? Yo tengo que enseñarle a mi hijo que tengo que ser responsable cuando me paro aquí, cuando toco un instrumento, porque yo no estoy ministrando a cualquiera. No es la empresa, es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y no sé por qué estoy diciendo esto de verdad, porque no lo tengo acá. Yo tengo que ser estorbo a mi hijo. Hoy que soy creyente, con este niño, con estos 2 niños y esta niña que Dios me dio. Y en el deseo de que Él esté en la iglesia, no puedo omitir lo que yo veo mal en ellos. Y estoy llamada a exhortar y a corregir. Y si tengo que pararme y decir, no, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer, tú lo tienes que hacer, porque quieres que ese hijo viva. Y es que el propósito de Dios para el cual te lo dio, se cumpla. ¡Qué responsabilidad! Adoradores y gente que servimos en esta casa. Yo no puedo servir de cualquier manera, porque no le sirvo al Dios de cualquiera, al Rey, al que no le puedo esconder. ¿Cómo tengo yo que pararme frente a mi hijo y sabiendo lo que acabo de leer? Dios diseñó la familia, Dios diseñó hombres y mujeres. El mundo me podrá querer meter lo que quiera y las leyes aprobar lo que quieran, pero tú y yo la tenemos clara porque el código me lo dice. Y yo tengo que poner a mi hijo y decirle con amor. Lucas, ¿qué me dice? Lucas 1:17. ¿Qué dice Lucas 1:17? El Espíritu hará volver el corazón, ¿qué decimos todos? De los hijos. No, de los padres hacia los hijos. Y si yo quiero ser instrumento de bendición para mi familia, tengo que amarlo y volcar mi corazón con amor. ¿Cómo me ha costado? Porque el corazón de un papá no se alegra ver a su hijo fuera de la voluntad de Dios. Pero yo no puedo permitir y decirle, sí, no tienes razón, no. Dios dice esto. ¿Y qué pasa si no obedeces? Va a pasar esto, aquello. Y hoy te digo, Juan, no te conformes con la misericordia de Dios, que la bendición de Dios te persiga. Enseñemos a nuestros hijos con testimonio, con ejemplo, con ese legado que tengo que cogerme de la mano, con ese hombre y esa mujer que Dios puso en tu vida para hacer legado, para hacer una descendencia santa para Dios. ¿Y saben por qué? ¿Recuerdan el mapa? ¿A dónde llegó? Taré, a Harán. ¿Qué lo detuvo? ¿El clima? ¿La situación? ¿El temor? No tenía la suficiente
fe para creer que Dios, lo que Dios había puesto en su corazón. La Biblia no me lo dice, pero se quedó allá. No llegó a su destino. En esta mañana yo pregunto, anótalo en tu hoja de quiz. ¿Estamos en Ur? ¿O saliendo apenas de Ur? ¿Estoy en Harán? ¿Ahí detenido? ¿O decido empezar a caminar hacia Canaán, a lo que Dios te dijo que haría contigo y tu familia? Y no solo con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios viviente. Examinémonos, jóvenes, hombres y mujeres. Examinemos, hagamos el juicio hoy. ¿Dónde estamos? Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Señor, Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Señor, queremos en esta mañana pedirte perdón desde lo más profundo de nuestro ser. Dios, perdónanos. Porque estoy en el proceso para Canaán, Señor. Me falta tanto, Dios, pero en esta mañana, Señor, reconozco que te necesito, que necesito tus fuerzas, que necesito determinar, Señor, en esta mañana y retomar, porque tal vez lo retomé y me quedé estacionado. Porque he permitido que el enemigo entre y haga lo que quiera hacer. Pero en esta mañana digo, no. Los planes tuyos serán cumplidos en casa. Y he de pagar un precio, lo sé, como lo pagó Abraham, no fue fácil. Pero marcó toda una generación, Señor. Te pido perdón por los pecados de mis antecesores. No sé la profundidad, el alcance, pero tú sí, Espíritu Santo, puedes ayudarme a iniciar este proceso para sanidad de mi casa, de mis hijos, para que esas familias sean familias sanas y santas para ti, Dios. Necesito de ti. Necesito tu dirección, la estrategia, dámela. No sé cómo hablar a mi hijo o a mi hija. Cómo orientarlo frente a las situaciones equivocadas de su vida. Ayúdame a ponerme de acuerdo con mi esposo, con mi esposa, para que nuestro discurso sea igual y se vea reflejado en las acciones que tengo que tomar frente a casa. Ayúdame, Señor, a mostrar a mis hijos el amor tuyo, a que mi corazón se vuelque a ellos con amor, con tu palabra, con tu diseño, Dios. ¿Cómo lo necesito, Señor? Gracias, Espíritu Santo. Porque tú eres familia santa para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para traer familia especial para Él. Más que todas las familias donde tú habitas.
y que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos o que todas las familias, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues tal vez tú eras el más significante de tu casa o de tu familia, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a Abraham, porque tienes el ADN de él. Conoce pues que Jehová es Dios, fiel, que guarda su pacto, que cumple. Que es misericordioso a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta mil generaciones. Y esa palabra es para nosotros hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hoy determinamos renovar ese pacto que hicimos un día, ese voto que hicimos contigo para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Nacieron para servirte, nacieron para agradar tu nombre. Gracias, Dios. Dile ahí, gracias, Dios. Y pon el nombre de tus hijos en esa hoja de quiz. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Sigue hablando. Sigue hablando al corazón. Sigue hablando a la cerviz. Doblégala en esta mañana. ¿Acaso no has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? ¿Ya no sabes qué hacer? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego más adelante me dice, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. No tengamos temor. No te apabulles. Si tus ojos no lo están viendo, cree que si lo hizo con Abraham y su descendencia, lo va a hacer contigo y conmigo. Bendito el nombre de Jehová. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra esté en las entrañas de cada padre. Despiértanos, Señor, para accionar, porque si Abraham no lo hace, ¿dónde estaba Jesús? Y siempre ten en cuenta que Dios cumple su propósito. Amén. Hola, hola, hola. Tremenda palabra, ¿no? Queda uno sin palabras.